Gracias, hermanos diáconos. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra. Gracias, varones y hermanas de la alabanza. Le decía que en la segunda carta, en esta noche el tiempo avanza. Y quiero tomar ya la oportunidad para leer a ustedes del capítulo único, ¿verdad?, que tiene la segunda carta de Juan. Y quisiera leer el verso 1 al verso 3 y luego del verso 7 al verso 11 para que podamos tener una comprensión general de lo que en mi corazón el Señor ha puesto. El anciano, dice el versículo 1, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo con firmeza, pero no solamente yo, sino todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros por la eternidad. Aquí hay verdaderamente profundidad de lo que está hablando este hombre, o este siervo de Dios. La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, sea con nosotros en verdad y en amor. Verso 7. Porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Este es engañador y un falso ungido. Tengan cuidado de sí mismos para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban recompensa completa. Todo el que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina del Cristo, Dios no está con él, o Dios no está en él. Pero el que permanezca en la doctrina de él, en este está el Padre y el Hijo. Si alguno llega a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido es partícipe de sus malas obras. Amén. En verdad, esta noche tenemos frente a nosotros una realidad escritural que ha sido innegablemente una de las bases y de las columnas más gigantes de la cristiandad. El Evangelio no es una transmisión de ideas y de conceptos teológicos alrededor de Dios, como ha habido en muchísimos siglos en el pasado también, gente que ha iniciado sus propios movimientos y que ha precisamente amontonado un cúmulo de ideas y de conceptos que al final, cuando uno ve lo que sucede y lo que acontece con ellos, pues no cabe duda que uno se da cuenta de que el hombre también puede inventar una doctrina humana y personal alrededor de verdades fundamentales y extraordinarias como esta que acabo de mencionarle. Sino que el Evangelio es una realidad escrita en un libro que ha trascendido las edades y que ha trascendido las épocas y a los hombres y a todo lo que ha sucedido y a la historia misma, para hacer
de sí misma la Escritura una historia única en la realidad de la creación humana o de la humanidad y de su desarrollo, doquiera que haya sido. La importancia que tiene la Escritura y la importancia que tienen las firmezas escriturales y las verdades, llamémosle apostólicas, que tienen su fundamento en realidades que ellos vivieron y que ellos expresaron, cobraron mayor envergadura y cobraron mayor importancia, especialmente las neotestamentarias, que son las más recientes, ya que las antiguo testamentarias tienen muchos siglos más o muchos miles de años, o no miles, pero 2000, 3000, 4000 años más de estar circulando dentro de la humanidad. Pero lo que nosotros conocemos como cristianismo y las verdades espirituales que nosotros practicamos salen de principios escriturales que están totalmente vinculados con las intimidades de la vida devocional de los hombres que las han creído. Y nosotros somos en esta noche un grupo de hombres y de mujeres que a través de los siglos que han habido, estas verdades han llegado hasta nosotros de una manera maravillosa, sobrenatural, extraordinaria, y que nosotros también tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad, no solo de hacerlas permanentes en nuestra vida, sino de entenderlas, de comprenderlas, de discutirlas, si usted me permite también esa posición, y de llegar a una conclusión verdadera, genuina y sincera y verdadera por sobre todas las cosas, para que nosotros podamos estar en armonía con la Escritura que fue inspirada por Dios a estos hombres y que fue encargada por Dios a estos varones, y que hicieron una tarea tan extraordinaria y tan maravillosa que hasta el día de hoy, y no solo ellos, por supuesto, han habido, y de seguro que no podremos con exactitud tener los datos y las fechas, pero sí de seguro hay algunos datos y fechas vitales e importantes que son datos de suma importancia para el creyente que vive en el siglo XXI o que está vivo en este tiempo, para que pueda comprender, para que pueda entender cómo es que este libro, que esta escritura traspasó las edades y dijo el mismo mensaje y transmitió la misma verdad que hace 2000 años los hombres originales entendieron y comprendieron que les estaba siendo dada por Dios, y que en su tiempo era una verdad que fue explosiva, mucho más explosiva que en nuestro tiempo, porque algunas verdades escriturales tienen tantos años y tantos siglos de haberse dicho, y han pasado la prueba del tiempo, y han pasado la prueba de las épocas, y han pasado la prueba de escrutinio y de todo lo que significa una verdad hoy apostólica, bíblica, como la que estamos oyendo esta noche. Y entonces estas verdades se han probado a sí mismas de tal forma que ya pocas veces el creyente moderno se detiene a entenderlas y a comprenderlas, sino que las da por hecho. Y debido a ello es de que muchas verdades escriturales se han ido anulando del diario vivir y de la diaria práctica, y una de ellas es ese pensamiento que vino a mi vida cuando oía yo a los hermanos aquí cantando y haciendo un canto al Señor. Estaban los dos ahí viendo, Sammy y Jimmy, viendo cómo hacían un nuevo canto que le estaba inspirando, y la música y todo. Inmediatamente me salí yo y les dije: hey, ¿alguna vez ustedes han oído algún canto de la encarnación de Cristo? Y entonces me dicen: no.
No. Entonces empecé yo ahí, al Dios encarnado. Un invento mío en la cabeza. Entonces yo vi a Balsami que no sabía cómo hacerlo porque no solo era el pastor que había salido de repente y había que echarse una guía. Al Dios encarnado. Hay cantos que uno no se ha puesto a pensar que al hablarlos y al decirlos, especialmente si estás delante del Señor en ese momento. Porque nosotros hemos aprendido aquí en la iglesia y en el desarrollo del evangelio que hemos vivido, hemos aprendido que Dios habita en medio de la alabanza. Y hemos aprendido con los siglos que hemos estudiado del pasado, siglos, porque sin haber vivido siglos, estudiamos siglos de la historia, porque tenemos un cúmulo de libros que están a nuestro favor y entendemos el Antiguo Testamento. Y cuando leemos Primera de Reyes, y cuando leemos Segunda de Crónicas, y cuando leemos Samuel, estamos leyendo 5,000 años de historia que ya pasaron, o 4,000 años. Entonces nosotros tenemos la realidad de ver lo que sucedió con David, de lo que pasó con la alabanza, de lo que pasó con la adoración. Y máxime, entonces no quiero desviarme, porque eso hay que acumularlo para otro tema para los hermanos, pero no quiero desviarme en esto, porque aquí en esta porción de la palabra del Señor hay una verdad apostólica que necesita ser enseñada y que necesita ser rematada y que necesita ser acuñada y que necesita ser verdaderamente prensada, disculpe usted la palabra, dentro del alma y dentro del corazón de los hombres y mujeres cristianos de este tiempo, porque son verdades teológicas y que muchas veces la gente dice: ay, esas cosas teológicas a mí de la Biblia no me gustan. ¿Cómo que no le gustan? No, es que a mí me gusta eso de la danza y la alabanza y los cantos y la adoración y aleluya. Pero cuando empiezan con eso de que vamos a estudiar la Biblia, eso a mí no me gusta. Pues no va a durar mucho tiempo usted. Porque lo que lo hace a uno permanecer es las verdades benditas que cree que están escritas en la palabra. La fuerza, la fortaleza, el poder y la perseverancia no vienen de emociones criadas alrededor de música, ni de saltos, ni de brincos, sino que eso es producto de una fe verdadera, de una conciencia bien nutrida, de una verdad bien entendida y de una mente totalmente segura de lo que cree de su Dios. Eso es fundamental. Por eso es que en esta hora yo quise mencionar este pasaje y quise traerlo a su memoria en una carta en la que Juan, innegablemente ahí, mucho se ha dicho quién es la señora elegida a la que él está escribiendo. No cabe duda que se refiere a María. Desde el momento en que Juan tuvo la oportunidad de ser un muchacho joven, tendría unos que 21 años, pongámosle una edad, cuando conoció al Señor. María, ¿cuántos años tendría cuando hubo la aparición de ella? Puede haber tenido unos 16 años. No era una mujer de 30 años. La realidad es que ella era una jovencita que nunca se hubiera sabido ni quién era, ni hubiera pertenecido a nada, si no hubiera sido por lo que le sucedió, lo que vino sobre ella, la realidad de lo que sucedió con ella. Y Juan oyó la voz del Señor en la cruz, el Señor muriendo, cuando le dice: hijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y lo dice el evangelista, y entendió que tenía que recibirla, y la recibió desde ese día. Es decir, ya había muerto José, porque José ha de haber sido unos 25 años más viejo que María. María era una jovencita, como se acostumbraba en esos tiempos. Si tuviese la oportunidad de transportarse y ver quién era María, se quedaría usted asustado de a quién escogió el Señor. Si hubiera visto usted quién era José, no era gente
que tuviese absolutamente ninguna relevancia. No eran personas importantes de un círculo social importante, de una nación importante, de un pueblo brillante, no. La brillantez del pueblo de Israel no tenía nada que ver con intelectos en el tiempo ese, sino que lo que tenía que ver de gloria y de bendición era que el Señor los había escogido como parte de su reino. Y estaba cumpliendo promesas en ellos, y estaba recibiendo verdades espirituales, y estaba por ser ellos los recipientes de uno de los temas más grandes, más gloriosos, de la salvación más exquisita, del poder de Dios más maravilloso que pueda haberse sumado a la realidad de la creación de Adán y de Eva, y la verdad de la expulsión del huerto, y de cómo los cubrió con misericordia y con gracia para que no los destruyera el enemigo que los había engañado, y ahora que estaban a sus expensas y que no tenían el cuidado de la gloria de Dios sobre ellos constantemente, el Señor tuvo misericordia al final, diciendo lo que dijo: bendito sea su nombre, el que saldrá de esta mujer que has golpeado o que has herido en el calcañar, ella te herirá en la cabeza y te destruirá. Bendita sea la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la encarnación. Eso es tremendo. Estaba hablando de una verdad, de una realidad, de algo tan extraordinariamente, hermano, asombroso, que es la médula espinal del Evangelio. Eso no cabe duda. La realidad de la encarnación del Señor Dios en el cuerpo de María en forma de un niño, y que naciera 9 meses después, como renace naturalmente los hombres o los Adanes en la tierra. La manera en la que está establecido en la Escritura de que el Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo y que cubrió a María después de que ella entendió que era un plan divino celestial, y que no importaba que ella no entendiera cómo iba a suceder, como son las cosas que Dios hace, que no apela a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Apela a tu fe, apela a tu amor, apela a tu devoción. Bendita sea la misericordia del Dios del cielo, que aunque nuestra mente no lo entienda, Dios actúa, Dios obra. Entonces, en este caso, Juan, yo me pongo a pensar, ¿qué conversaciones tendría con María? ¿Qué propósito fue el del Señor de que este discípulo pudiera tener un momento en el que, debido a la responsabilidad de velar por ella, cuál sería la experiencia en su corazón, en su alma? ¿Qué experiencias tuvo? Si alguien supo. Por eso es que Juan se transportó a un mundo profundo, a una realidad espiritual que lo llevó a demostrar que la obra más grande que Dios puede hacer es cuando uno ama. Cuando uno ama es cuando realmente la obra de Dios está hecha. No es cuanto uno sepa, no es cuanto uno entienda, no es cuanto uno practique, sino que tiene que ver con el amor, tiene que ver con la realidad profunda del sentimiento de misericordia, del sentimiento de gracia, del sentimiento de paz. Ese sentimiento que es Él el que está diciéndole: la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre sea con nosotros en verdad y en amor. Está haciendo la profundidad más grande, hermano, el concepto más grande. Está llevando a la gente que entienda esta palabra a la realidad espiritual de que es el amor. Es la gracia, es la misericordia,
Es esa sensación de querer cuidar, de querer proteger, de querer ayudar, de querer resolver problemas, de querer socorrer, de querer extender la mano, no importando si lo merecen o no lo merecen, no importando si te lo agradecen o no te lo agradecen, no importando si es algo que vas a decir que reconocen o no lo reconocen. Tú lo haces porque el amor de Dios lo estás experimentando, porque dentro de ti mora esa gloria, esa gracia, dentro de ti está. Y aquí viene la contestación, aquí viene: dentro de ti está la verdadera doctrina y enseñanza de la encarnación de Dios en Jesucristo. No hay obra más extraordinaria de amor y de misericordia. No hay gracia, no hay misericordia, no hay amor más grande que entrar en esa conveniencia, en ese riesgo, en esa tarea que hizo el Dios Todopoderoso encarnando en Cristo, hermano. Es la encarnación de Jesucristo, es la encarnación de Dios, no la encarnación de Jesucristo, es la encarnación de Dios, es la encarnación de Jesucristo. Es decir, que ese Jesucristo era Dios antes de ser Jesucristo, y ese Dios glorioso encarnó. Bendita sea la misericordia del Dios del cielo. Ese amor es el que necesitamos entender en la profundidad del concepto de Dios. Eso es lo que está aquí escrito. Aquellos que en el principio escucharon eso, hubieron cientos de personas que entraron a ser parte de la iglesia, así como el día de hoy. Cientos de personas que están siendo atraídas a las verdades de Dios y a la cristianización, pero que no tienen raíz profunda, que no tienen esos espacios espirituales en su vida para conceptuar los conceptos de la Escritura y para que la doctrina y la enseñanza profunda de Dios penetre hasta el tuétano de sus huesos. Y que estas personas, que hermano, llegan a tener raíces cortas y no son personas que tengan demasiado interés en las verdades cristianas, que estos hombres como Juan, por ejemplo, que está hablando y está diciendo en esa porción después de anunciar esas verdades, está diciendo: porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Este es un engañador y un falso ungido. Eran personas que entraban porque era fácil entrar a las organizaciones cristianas, porque ahí se movía el amor, ahí se mueve la misericordia, ahí se mueve la gracia, ahí se mueve el amor de Dios. Y donde hay un lugar donde se mueve el amor de Dios, es fácil que entren los lobos rapaces, hermano, y que vengan los falsos ungidos. Es interesante leer eso en la palabra. Es curioso cómo la Escritura habla de que hay personas que en conceptos como la encarnación de Jesucristo o la venida del Señor en carne, la encarnación de Dios, no la encarnación de Jesucristo, la encarnación de Dios, el verbo hecho carne, es poco entendido o no creído por muchos. ¿Cuántas personas no tienen el momento y el espacio para entender y darse a entender y darse a razonar y darse a creer en los momentos de adoración, en los momentos de alabanza, en los momentos de comunión con el Señor? Por eso le decía yo, qué importancia tiene lo que se confiesa en los cantos, lo que se dice en los cantos. Qué importancia tiene que en un momento de adoración estás tú cantando y qué le estás diciendo al Señor, o si no le puedes decir nada, no hayas que decirle, es porque no encuentras respuestas en tu corazón, porque no tienes un concepto doctrinal profundo de quién es tu Dios. Para llegar a una adoración en el Espíritu, para llegar a una adoración genuina, esa adoración es muchas veces superficial.
especialmente si es acompañada de sonidos y de esto y de lo otro, exhibición natural que a veces sucede, y del emocionalismo, es a veces poco probable que las multitudes entren, aquellas multitudes frente al trono del Señor, aquellas multitudes que se habla en el libro de Apocalipsis, que vio Juan, que eran miles de miles y miles de almas que estaban y que su voz se escuchaba como el estruendo de muchas aguas, y que les fueron dadas palmas y que con palmas estaban delante del trono. Una adoración totalmente, hermano, elevada a la potencia increíble de la gloria de Dios frente al trono. Usted se puede imaginar que se sentirá frente al trono de Dios, si lo que se siente aquí frente a los músicos, si lo que se siente cuando alguien toca una trompeta, cuando alguien toca un instrumento y lo toca en un momento exquisito y penetra cabal en el momento que estás viviendo, y las expresiones que te salen, aleluya, gloria a Dios, ¿qué se sentirá delante del trono de Dios? Démosle palmas al Señor. Oh, bendita sea la misericordia del Dios del cielo. Bendita sea su misericordia. Oh, amados hermanos, esta enseñanza que está aquí es porque Juan sabía que habían creyentes que eran falsos ungidos, que no tenían conceptos de lo que era, lo que él había vivido, lo que él había experimentado, lo que él había platicado. Le está escribiendo a esta mujer que ya es una señora, que ya está en otros niveles, hermano. Y él tiene un trabajo apostólico y una realidad, y el evangelio ya está siendo expandido y la palabra está siendo glorificada, y ya ellos han hecho una tarea después de 30, 40 años, y él, que era el más joven, había tenido esa experiencia sobrenatural de que él no vería la muerte, y que era cuidado y era guardado tan sobrenaturalmente y tan poderosamente. Este discípulo pareciera como que todavía anda vivo por ahí. Sufrió la exanastasis. Váyase inmediatamente y googleelo. Sufrió la exanastasis. Y se dio cuenta que estaba dentro de niveles que eran más grandes que cualquier concepto. La encarnación la entendió perfectamente. Platicó, conversó con esa señora, con esa realidad de lo que fue cuidar al maestro, cuidarlo de niño, cuidarlo de bebito, cuidarlo, ver que era este hombre. Satisfizo todos sus conceptos porque tenía a la fuente inagotable de experiencia que María había tenido la increíble tarea de cuidar al Hijo de Dios. La encarnación fue algo de los conceptos más difíciles de mantener de la iglesia. ¿Cuánta gente no se lanzó contra eso? ¿Cuánta filosofía griega? ¿Cuánto concepto esotérico? ¿Cuánta realidad gnóstica y epicúrea hubo en los días de los apóstoles? Que ellos estaban tratando de evadir esas interminables, y que Pablo le dice a Timoteo: ay, Timoteo,
no te enredes en palabras huecas y vanas, en conversaciones vanas, especialmente eso de genealogías que no te llevan a nada. Ejercítate para la piedad, Timoteo. En lo que voy a verte, ocúpate en leer. No, olvídate de las tonterías. ¿Qué tonterías? Todos esos conceptos que estaban saliendo en las mentes de miles y miles de cristianos, que después de oír las verdades apostólicas se salían en grandes grupos y que traían errores, que los apóstoles tenían que insistir que esos no eran errores de ellos, que ellos tenían otros conceptos, que aunque eran filosóficos y aunque eran conceptos que parecían sonar en la mente, no eran verdades. Por eso es que el apóstol Juan le dice a estos hombres que escribe esta carta: tengan cuidado de sí mismos, verso 8. Tengan cuidado de sí mismos para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban recompensa completa. Les está diciendo que el peor enemigo es nuestra mente, el peor enemigo es nuestras propias ideas. Que debemos entender que la Biblia no se discute, la Biblia se acepta. La Biblia no se acepta a la fuerza, pero el corazón humilde y sencillo es el que Dios usa para que se revele a la mente de esas vidas. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Pero no cabe duda, hermano, en esta noche quiero invitarlo a usted que está aquí. ¿Cree usted que Jesucristo ha venido en carne? ¿Cree usted que Jesús es la encarnación de Dios? Démosle palmas al Señor, alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Es usted un creyente que entiende la encarnación de Dios y de lo que es Jesucristo venido en carne, de lo que significa? Si usted todavía no tiene una idea completa, vaya a meditarlo en la palabra. Pídale al Señor que compenetre su mente, que compenetre su corazón y que esa verdad se arraigue en su alma, se arraigue en su espíritu, se arraigue en todo su ser, para que aparezcan cánticos, para que aparezcan confesiones debidas a la gloria de su nombre, para que cuando estés adorando puedas emular verdades espirituales con eso que crees y que el Señor vaya madurando dentro de ti la profunda realidad de que Jesucristo es Dios. Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo es Dios. Él es Dios con nosotros. Oh, el Dios del cielo tuvo en su misericordia y en su amor permitirnos a nosotros vivir en este siglo XXI y darnos cuenta de que estas verdades, que fueron las columnas de aquellos hombres del pasado y que pelearon y que se dieron duro con los estoicos y se dieron duro con todos los que se oponían, y que los falsos ungidos que estaban ahí los expusieron y se dieron cuenta que eran falsos y que no les dijeron bienvenidos. Es una realidad esa. Nosotros necesitamos entender que hay verdades que no pueden quitarse de la Escritura. Hay verdades que son la Escritura misma. Y nuestra fe es valiosísima, hermanos. Démosle palmas al Señor. Póngase de pie en esta noche. Bendita sea la misericordia de Dios. Oh, aleluya. Oh, gloria a Jesús de Nazaret. Cómo me encantaría que tuviéramos un canto que habla de la encarnación de Dios. Qué hermoso sería, hermano. En esta noche levanta sus manos, levanta su corazón al Señor. Bendita sea tu misericordia, Padre. Dale gracias si tú conoces al Hijo de Dios.
Dale gracias en esta noche, dale gracias ahí donde estás en tu lugar, aleluya. Bendita tu misericordia, Señor, bendita tu misericordia.